Hola Mauro, queridos oyentes, qué bueno estar de nuevo aquí en mi casa, en la Escuela del Rock. Esto es un momento en la historia. Esta vez traigo una historia inusual para algunos y trata y está muy relacionada especialmente con el país Inca. La llamaremos del Perú para el mundo, el nacimiento del punk en tierras incaicas. Una tarde soleada en medio de un asado de gamitanas en el Amazonas, una revelación llegó a mí sin siquiera ser solicitada. Iván González, un amigo muy querido, oriundo del Espinal, y a quien considero realmente un melómano, interrumpió una charla sentenciando: Uy, parce, leí por ahí que el punk nació en Perú en su característico acento tolimense. Debo confesar que en un inicio pensé que se trataba simplemente de una broma, pero su rostro no indicaba ninguna señal de engaño. Ivancho continuó con su relato del hallazgo y se le sumió mi novia de esa época, a quien también respeto mucho, porque si sabe alguien de música en este mundo es esa mujer. De hecho, fue gracias a ella que escuché las melodías rasgadas y rabiosas de los Saicos, que muy amorosamente descargó del laboratorio donde trabajaba. Resulta que a alguien se le ocurrió reinterpretar el génesis del punk, señalando que los Saicos, una banda del Perú, había puesto las claves del género antes que cualquier otra agrupación. Con interés, pero trabado en una lucha con el internet propia de las periferias de este país, encontré un artículo de la BBC News Mundo de 2011, en donde señalaban la canción Demolición como el anticipo de lo que sería el punk. Echemos abajo la estación de tren, demoler, 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 demoler. Echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler. De inmediato, dos aspectos me llamaron poderosamente la atención. El primero, que alguien se atreviera a señalar que desde los años 60 estaban sentadas las bases de mi género favorito y no como tradicional se ha aceptado en los años 70. Es decir, que alguien intentara romper las barreras del tiempo. El segundo, que se atrevieran a dudar que un género difundido a escala global no fuera obra de las avasalladoras fábricas gringas o británicas, sino que fuera Latinoamérica el epicentro de creación. Por tanto, también se quebraba el espacio habitual que se había construido. En conclusión, se estaban rompiendo las reglas del tiempo y el espacio asignado por los expertos de la música, quienes muchas veces afirman cosas, las dan por cierto y, automáticamente, cobran estatuto de verdad, mientras nosotros, los mortales, las aceptamos sin criticar ese sustento eurocentrista del mundo y de la cultura, que no es más que una reactualización de la dicotomía civilización-barbarie. Bueno, me pregunté también, ¿qué importaba todo eso? ¿Qué importaba el origen del punk? Igual para mí el punk había nacido en Castilla y Pedregal en Medellín, así como en Visión de Colombia en Bogotá, un barrio construido por el M19 y en donde me formé como persona y punkero. En estos barrios populares conocí esa música que me encantó desde un inicio. Es que imagínese uno crecer viendo tocar gente que hacía 2 semanas tenía una guitarra o una batería y que algunas veces tocaban en una azotea o en una bodega. Uno, bien montañero o bien del altiplano, que iba a saber quiénes eran The Ramones o Sex Pistols, a quienes obviamente conocería después por diversos intercambios de cassettes y conversaciones. Ahora, ¿qué carajos me importaba a mí que el punk naciera en Perú? Si a la final al punk poco le importan los orígenes. El punk nació muerto, aunque nunca muera. Mis reflexiones sobre el asunto no le restan importancia a la discusión suscitada por la publicación del Diccionario de Punk y Hardcore de España y Latinoamérica de 2011, pues fue en este libro en donde se aseveró con pruebas, o no, que el punk nació en un distrito limeño de Linz. En entrevista con la BBC, uno de los integrantes del grupo Los Saicos, Pancho Guevara, afirmaba que el punk es una onda medio rara y nosotros lo que hacíamos era rock and roll.
Puedo afirmar que luego de escuchar los discos de la banda, la reverdía, que es parte del ADN punkero, obviamente está presente. Es decir, si no son el origen, al menos tienen la cuota inicial de lo que sería el punk. Recordemos que los Psychos eran 4 jóvenes con ganas de expresar su rabia y su forma de ver el mundo en los tumultuosos años 60, donde la imaginación al poder estaba configurándose. Lo que sí me suscitan las palabras de Guevara son otro par de reflexiones, que seguramente no resolveremos aquí, queridos oyentes y Mauro, pero que considero oportuna plantear. ¿Quién asigna o certifica el origen de los productos culturales? ¿Quién los categoriza y evalúa? El tema de los orígenes siempre estará abierto. Como historiador, debo invocar a Nietzsche cuando afirmó que no hay hechos, solo interpretaciones. Y creo que esto es un caso más de esta cuestión. La historia no existe, aunque sea doloroso de aceptar, sino las interpretaciones de los hechos que hacemos. Pero más allá del existencialismo, debo añadir que no está mal suscitar la inquietud. Esa es de hecho la esencia del punk, desacomodar lo que se pretende fijo. No nos queda más que escuchar y sentir la música. Los Psychos son indudablemente una gran banda de rock and roll, transgresor si se quiere, que merece nuestro disfrute. Para zanjar la discusión y darle cierre, otro integrante de la agrupación peruana, César Castrillón, al ser indagado sobre su identificación con el punk, nos da pistas sobre las preguntas lanzadas párrafos atrás, al afirmar que hay muchas bandas de punk que no tienen la menor idea de la música que están haciendo, pero disfrutan haciéndola. No había una técnica musical, simplemente teníamos esa alma de música. Que nadie le robe el alma a la música y que el punk no muera. Dicho esto, los dejaré con la banda que me inició en el punk. Recuerdo que muchas veces iba a estudiar al colegio, al único colegio que me aceptaba en esa época, que curiosamente es del Minuto de Dios, se llamaba Ateneo Juan Eudes. Un saludo para todos mis profesores, estoy triunfando en la radio, y que en esa época representó mucho para mí y que me formó especialmente como individuo al tratar sobre el servicio militar obligatorio tan de boga en esa época y al cual me opuse y me opongo radicalmente en la actualidad. Así que muchas gracias por este espacio. Seguimos renovando el programa, seguiremos trayendo más cuestiones históricas, debatiendo y nada, larga vida a la música, larga vida al rock and roll. Vamos a escuchar Odio, el servicio militar obligatorio de la banda bogotana Anarca.